En nuestras vidas todos hemos cometido errores, ya sea causando daño físico o mental a alguien que tal vez no se lo merecía, para después solo sentirnos culpables con nosotros mismos. Sentimos arrepentimiento de haber cometido ese acto y probablemente siempre elegiremos ignorar el sentimiento y seguir como si nada, ya que no nos sentimos con el suficiente valor para darle cara al problema y nos obligamos a vivir con ese cargo, el cual solo seguirá creciendo al punto en que nos terminaremos hundiendo en ese pesar. Pero créeme que esa nunca será la solución adecuada, ya que los errores no deciden tu destino, sino el cómo tú decidas vivir. Y para eso te hablaré de 3 personajes de los que sin duda podemos aprender bastante sobre la redención. Pero antes te recuerdo suscribirte si te gusta el video, darle like y recomendarme para así apoyarme. Ahora sí empecemos. Airo, el primer personaje del que les hablaré, es uno que se ganó el cariño de todos los fans por su carisma y su gran sabiduría. Durante las primeras 2 temporadas de Avatar: La leyenda de Aang, el tío Airo sirvió como una brújula moral para su sobrino, el cual estaba obsesionado con capturar al que sería el Salvador solo para recuperar el honor que se le había sido arrebatado, pero Airo con sus metáforas y enseñanzas le mostró a Zuko algo que su padre nunca le enseñó: la compasión. Airo se nos presenta como el tío buena onda que siempre trató de guiar a su sobrino por un camino de paz, el cual Zuko se negaba a aceptar, pero debemos aclarar que él no siempre fue así, ya que antes de entrar en su etapa de pacifista, Airo era una máquina de matar para la guerra. Tanto era su poder que se ganó el título de El Dragón del Oeste y era considerado un héroe de guerra para la Nación del Fuego. Sin embargo, todo eso cambiaría cuando su querido hijo Luten murió en medio de esa guerra a la que él tanto alentaba. Airo entró en una gran depresión y se empezó a contradecir de todo lo que él creía era lo correcto. Tras una pérdida pudo entender todo el dolor que le causó a aquellas víctimas de su poder, y al ver cómo su sobrino se estaba guiando por ese mismo camino de destrucción, decidió acompañarlo para evitar que cometa sus errores. Y a pesar de que en muchas ocasiones el chico no entendía lo que éste le decía, nunca dejó de intentarlo. Incluso cuando su sobrino le dio la espalda a su lazo, nunca dejó de esforzarse para poder ayudarlo a ver sus errores, porque no había nadie que comprendiera su dolor tanto como él. En este caso podemos ver cómo un hombre que nunca pensó en el dolor ajeno pasó por algo que le ayudó a entender que estaba mal, y aunque pudo quedarse a lamentarse, decidió avanzar para que aquel que era como su hijo no cayera en ese mismo camino de ira y dolor. Thorfinn era un pequeño niño de una aldea vikinga, el cual, tras escuchar sobre las aventuras y batallas de su padre, quiso convertirse en un guerrero igual a él. Así que al enterarse que su padre volvería a ir a una batalla, se escondió en el barco para viajar junto a él. El pequeño estaba ansioso por luchar y matar a los enemigos, pero su padre le dice al pequeño niño: «Tú no tienes enemigos, nadie en este mundo es tu enemigo», una frase que tendría mucho más peso adelante. Al final algo sale mal, ya que resulta que todo era una trampa para matar a su padre, el cual fue atacado cobardemente y murió para que su hijo y sus compañeros pudieran vivir. El niño, lleno de ira, siguió al asesino de su padre y aceptó seguir sus órdenes para que éste aceptara tener un duelo con él, pero nunca pudo matarlo, lo que solo encendía más su sed de venganza. Los años pasaron y el niño ya era un adolescente con una gran habilidad, el cual mataba a diestra y siniestra con tal de conseguir batallas contra Askeladd, sin pensar en todas las vidas inocentes que arrebataba. Hasta que por fin llegó el día en que el asesino de su padre moriría, pero todo se desmoronó al ver cómo aquel que lo mataba no fue él, sino que su presa fue matada por otra persona. Askeladd en sus últimos momentos le hizo esta pregunta a Thorfinn: ¿cómo planeas vivir tu vida? Thorfinn quedó hecho pedazos al ver cómo aquello que le daba un propósito moría a manos de alguien más. Años después, Thorfinn se volvería un esclavo que trabajaba en una granja con tal de conseguir su libertad, y ahí conoció a Einar, que se volvería casi como un hermano para él. Cada noche Thorfinn tenía pesadillas en las que todas aquellas víctimas lo arrastraban hacia el infierno. Él entendía que no merecía el perdón y que no tenía justificación alguna más que haberse cegado por la venganza, pero gracias al constante apoyo de su amigo se dio cuenta que, a pesar de no poder borrar su pasado,
puede luchar por tener un mejor futuro. Decidió que luchará por crear un lugar donde todos puedan vivir en paz sin tener que temer por una guerra cruel y que a partir de ahora siempre procurará usar el diálogo como método y solo usar la violencia como último recurso sin la necesidad de matar a alguien nunca más, ya que por fin entendió lo que su padre le quiso decir y se dio cuenta de que él no tenía ningún enemigo. Kratos, al igual que los dos personajes anteriores, era alguien que solo vivía para el campo de batalla en una guerra infernal, el cual siempre ignoraba el consejo de su esposa sobre dejar de causar tanta destrucción, pero él se aferraba a la lucha sin pensar el gran giro que su vida daría, pues en una guerra en la cual estaban por ser derrotados, Kratos le pediría a Ares, el dios de la guerra, el poder para matar a sus enemigos y a cambio éste se volvería su esclavo. El dios cumpliría su petición y después lo mandaría a varias misiones para matar a ciudades y pueblos enteros, sin pensar que un día Ares lo mandaría a destrozar un templo de seguidores de la diosa Etine, y entonces Kratos se dio cuenta que entre esa gente asesinada se encontraban su esposa y su hija, ya que esto fue un plan de Ares para separarlo de todo lazo sentimental y volverlo un guerrero despiadado. Al salir del templo se encontró con una bruja, la cual lo envolvió en las cenizas de su familia para así recordarle por siempre el monstruo que es. Los dioses le pedirían que les ayudara a frenar a Ares, el cual planeaba un golpe de estado, y a cambio estos le ayudarían a calmar su dolor, a lo que Kratos aceptó y así tras varias aventuras lograría matar al que lo obligó a asesinar a su familia. Pero dentro de él no se sentía satisfecho y al ver cómo los dioses le mintieron con lo de poder calmar su dolor decidiría acabar con su miserable vida, pero los dioses lo evitarían para así darle el puesto del dios al que mató, naciendo así el nuevo dios de la guerra. Sin embargo, nuevamente se tendría que poner en acción al ver cómo los dioses trataban de matarlo, llegando así hasta el punto de matar a todo el panteón griego, pero al igual que con Ares, la venganza no lo terminó por llenar. Seguiría su viaje llegando así a un pueblo remoto donde conocería a una mujer llamada Fei, de la que éste terminaría enamorado y juntos empezaron una nueva vida y concebirían a un hijo llamado Atreus. Años después Fei terminaría muriendo y pidió como última voluntad que esparcieran sus cenizas en la montaña más alta del reino nórdico, así que Kratos y Atreus emprendieron un arduo viaje. Después de algunas peleas contra seres que los querían matar y encuentros con dioses y brujas, ambos terminarían envueltos en una guerra para intentar evitar que llegue el Ragnarok, una guerra que según las leyendas traería el fin del mundo y con él la caída de los 9 reinos. Ambos se hicieron de varios aliados en su lucha y Kratos se vio en la obligación de decirle a su hijo que él es un dios de otro reino el cual él mismo había destruido y que ahora estaba tratando de cambiar y dejar atrás esa furia y odio que tanto lo consumió en el pasado. Atreus se enteraría de que él en realidad era una pieza clave para frenar la guerra, así que el Odin, el dios Padre Supremo, trataría de manipularlo para que los ayude, ya que la verdadera identidad del Boy era realmente Loki, el dios del engaño. Kratos trataría de guiarlo para que no cometiera sus mismos errores y le enseñaría que a partir de ahora todas sus acciones tendrán consecuencias muy significativas, así como el hecho de matar a un dios alteraría bastante su futuro. Al final lo que tanto se temía terminó pasando y el Ragnarok había empezado, pero por suerte con ayuda de todos sus compañeros lograron ponerle fin a la guerra y evitar la destrucción del mundo, y ambos, padre e hijo, se separarían para seguir cada uno su propio camino y autodescubrirse, mientras que Atreus fue a descubrir más sobre su origen y su deber en el mundo. Kratos iría a un lugar en el cual oía el llamado de Tyr, el antiguo dios de la guerra nórdica, el cual lo ayudaría a enfrentar su pasado en una prueba en la que se encontraban varias de las víctimas de su violencia mortal. Tyr le mostró que lo que le pasó no fue todo su culpa, que si no lo hubiera hecho hubieran perdido la guerra, por lo cual el ejército enemigo se hubiera encargado de masacrar a los demás pueblos, y también que gracias que tomó esa decisión pudo sobrevivir y así evitar la destrucción de la tierra en varias ocasiones. En el final de la prueba, este se encontraría con su yo del pasado, y entendió que tal vez él no merezca el perdón de nadie,
pero que aún así puede seguir avanzando para poder dejar su papel como el dios de la guerra y convertirse en el dios de la paz. Estos tres personajes que te mostré tomaron muy malas decisiones en su pasado, pero al final entendieron que no debían quedarse lamentándose, ya que sin importar nuestros errores todos podemos elegir ser mejores personas. No podemos borrar nuestro pasado, pero sí podemos mejorar nuestro presente para crear un mejor futuro. Simplemente recuerda que todos podemos tener nuestra segunda oportunidad si sabemos darnos cuenta de nuestras fallas. Porque un mal paso no puede detener nuestro brillante futuro. Todos cometeremos errores, pero si logramos escalar esa montaña de culpa veremos un hermoso amanecer de un nuevo mañana que nos sonreirá con cariño. Solamente no te detengas ante el arrepentimiento y busca un mejor futuro. Y si conoces a alguien que crees que está por tomar el mismo camino que tanto te dañó, procura ayudarlo para que no pase por ese mismo dolor. Por mi parte esto ha sido todo. Me voy no sin antes recordarle suscribirse, darle like y compartir para más contenido. También puedes seguirme en mis redes sociales, las cuales les dejaré en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. 俺に敵なんかいない。